abriendo podríamos decir la columna más esperada. ¿Más importante? No, más importante, ¿cómo vas a decir eso? Bájese del pony. Bájate un poquito. Bueno, 19:20 de la noche arranca Trutamundos, arranca este pequeño viaje que nos gusta siempre hacer por el mundo. Simón, ¿te gustaría dar el primer vuelo? Sí, vámonos cerquita primero. La verdad que estoy un poco cansado. Quiero hablar de la nueva presidenta de Perú, que irónicamente no ha iniciado a gobernar esta semana, sino que ya viene gobernando de manera indirecta hace mirá. tiempo. Porque, bueno, ya ella era la que controlaba el Congreso hace no más de 10 años, por lo menos. Y además también es la hija heredera política de uno de los principales dictadores del Perú en los años, allá por los años 80, por los años 90, Sí, sí. donde introdujo el terrorismo de Estado y también el neoliberalismo pleno y duro para perpetuarse de alguna forma en el poder. Y marcó significativamente la política peruana hasta el día de hoy, justamente que ahora su hija toma la presidencia. Ujú. En este sentido, Keiko asumió esta semana y envió unas señales de, ¿cómo se dice?, de mostrarse conciliadora, al menos en lo discursivo. Pero sin embargo, su retórica y sus acciones reflejan otra cosa, porque ha volcado también la necesidad imperiosa, de acuerdo con sus palabras, de meter a los militares en las calles para controlar ciertas zonas del país. Básicamente declarando un estado de sitio de facto en este caso. Y convirtiéndose a su vez en una suerte de militarización del país. Así que Arrancó con todo, digamos. arrancó ya de una, dijo, bueno, voy a meter a los militares en la calle y vamos a establecer el orden en esto. Sí, son estas derechas de alto octanaje, si uno Sí, quisiera sí. marcarlos de alguna manera. Derechas que se dicen a sí mismas de mano dura, ¿viste? Como quien... A sí mismas Sí, mano dura, sí. pero cuando lo hace la izquierda, ellos son los primeros en dictar, che, esto es una dictadura. Sí, sí. Pero cuando lo dicen ellos es, no, nosotros somos firmes, somos determinantes, orden y disciplina, mano dura. Hay que establecer el orden interno ante zonas de alta tasa de criminalidad, según dicen. Claro, y bueno. Hay como una suerte de doble vara en cómo se rige a estos regímenes. Porque Ujú. ya Ecuador viene haciendo más o menos lo mismo, de hecho. Ecuador es tremendo. Y Ecuador controlado Ecuador. medio por las mafias, es un quilombo. sí. Eh, Y en este sentido, Fujimori bueno, continúa la empieza- tradición familiar de alguna manera. de la misma forma que lo hacía su padre, retoma esa práctica autoritarista. Y ya de hecho incluso recibió consejo de parte de otros líderes de derecha como López Aliaga, que ya lo habíamos mencionado antes en las elecciones. Le dijo, tiene que eliminar algunos ministerios, señora, así empieza a ahorrarse un poquito de plata al Estado. Como si ese fuera uno de los principales problemas en este momento en el país, ¿no? Cualquiera. Y no... Lo cierto es que ya de por sí Keiko hizo sus intervenciones para que el Congreso no le meta como mociones de censura en este caso, para, como hicieron con los otros presidentes anteriores, para de alguna forma también tener como cierto nivel de control. Claro, Ya compró un diputado en este caso para tener la mayoría asegurada. como un blindaje. Así también se asegura también la representación parlamentaria y puede dictaminar las leyes que quiera. Sí. Y de esa manera también está asegurándose consolidar también un plan sistemático para, bueno, establecer en Perú un régimen de excepción, sin decirlo abiertamente, pero básicamente dando todas las señales seguras de ello. Sí. Sí, hay que ver, digamos, estamos todos expectantes porque las dos cosas importantes que pasan este año en términos electorales es Brasil y Estados Unidos. Sí, claro, en octubre. Claro,
La de Brasil, en este caso, son las elecciones que se vienen ahora en En octubre. octubre y en noviembre son las legislativas yanquis que también van a dar que decir, más que nada si pierde Sí. Trump. Hago un paréntesis, también estuvieron las elecciones en Colombia. Ah, es verdad. De hecho, el No- presidente... no estábamos. No, claro. Pero el presidente electo, en este caso Abelardo de la Espriella, intentó nombrar a un senador, en este caso dentro de su propia gestión, y de hecho no consiguió el apoyo necesario dentro de la Cámara Parlamentaria para poder hacerlo. Oh, está Porque- complicadísimo. De hecho, esto es algo muy curioso, ¿no? El pacto histórico, el partido de Petro, junto con el uribismo, le vetaron la posible candidatura del presidente del Senado. Lo que pasa es que este tipo, a diferencia Sí. del uribismo, es directamente pro militarización de... O sea, es como una cosa... o sea, Sí. Hay algo pro de narco, eso, es como una cosa medio... y también es una cuestión particular de por qué se estableció esta alianza de pronto entre el petrismo y el uribismo, que es que, bueno, Petro obviamente va a mantenerse como una figura de oposición firme ante todas estas políticas primero, Sí, porque totalmente. bueno, tiene sentido en esa cuestión, Sí, sí. pero además también está Uribe, que no quiere cederle el espacio de liderazgo a la derecha en Colombia, y no quiere subordinarse ante lo que diga de la Espriella en sí mismo, al Ujú. menos por ahora, en un principio. Contrario, por ejemplo, a lo que se vio en Argentina, vieron con Macri y y Milei. con Milei, Sí. al momento en el que el PRO básicamente fue absorbido por la Libertad Avanza y ahora son un único bloque. Sí, es verdad. Por momentos cuando tiemblan un poco los liberales, parece como que se quieren separar, pero medio que son la misma cosa hoy en día. Así es como es. De hecho, bueno, por eso también la mayoría de los candidatos principales en las elecciones terminan siendo siempre del PRO, Sí, claro. aunque tienen el sello de la Libertad Avanza. Y sí, pasa que ellos solo tienen Eh. candidatos medio dudosos. Cada tanto aparece uno con alguna causa o de pedofilia o de... O de corrupción. ya hubo 3, creo, ya senadores y de distintas provincias que es como... Sí, sí. No consiguen uno más o menos decente. Pero bueno, en esa Bueno, cuestión... que tenga menos los papeles en regla, por lo menos. Claro, que no sean delincuentes, digamos, por lo menos, digo. Está difícil la cosa. Está difícil. En esa cuestión, entonces, de la Espriella básicamente cuestionó el liderazgo de De Uribe Uribe. en la derecha, y Ujú. Uribe le recordó, che, no te zarpes en lo que estás haciendo. Y Claro. básicamente lo mandó a freír churros. Sí, pero hay que ver, porque Hay que ver, la seguramente derecha, van a negociar la derecha se se ordena. rearma. Ujú, sí, sí. Pero bueno. Tenemos otra de Latinoamérica, Sí. Hay unas declaraciones recientes del presidente de Nicaragua. expresidente, podríamos decir. Podríamos decir, ya no es presidente como tal, sino que ya consolidó su postura como un presidente, ya un líder antidemocrático, te diría. Se sacó la gorra de presidente y se puso la gorra de dictador, ¿me estás diciendo? Y anuló las elecciones bajo el último discurso que dio esta semana, diciendo que ya en Nicaragua no habrá más elecciones en Qué buena general. noticia. En un contexto, él quiso argumentar de que el imperialismo está interviniendo las elecciones en la región, en América Latina, lo cual es cierto. Sí. Pero bajo esa retórica, el tipo ya dijo en Nicaragua no habrá más elecciones en sí. Ya Daniel Ortega venía dando como ciertas manifestaciones de prácticas antidemocráticas, poco democráticas, podríamos sí. decir. Sí, sí. Ya en un momento de su régimen, por ejemplo, empezó a realizar reformas constitucionales, como por ejemplo anuló la figura del vicepresidente y la transformó como copresidente junto a su vicepresidenta primera dama y ahora copresidenta Rosario Murillo, Sí. quien a partir de por lo menos en 2025 es Copresidenta. copresidenta junto a Daniel Ortega, o sea, están en igualdad Ok. de poder en ese caso.
Pero Sacado de contexto, parecería una idea interesante para discutirla. En ese Sí. contexto en donde el tipo dice que no tiene que haber más elecciones, es complicado. por supuesto, pero el tipo está siendo presidente desde el año 2007 de manera ininterrumpida. Claro. O sea, fue durante su mandato, principalmente después del 2018, ha habido una suerte de retroceso democrático en Nicaragua en muchos sentidos. Ujú. Protestas masivas, una crisis política, arrestos a los opositores también, y una suerte de enriquecimiento personal y oportunismo ideológico ante tanta, ¿cómo se dice?, control de las instituciones dentro del Estado. Sí. Además de que a su vez muchas de las cosas pasaron en el proceso electoral del 2021, las últimas elecciones. Por ejemplo, se arrestó a varios precandidatos políticos como Cristina Chamorro y también se inhabilitó a partidos opositores. Y eso genera también una suerte de rechazo a su propio régimen en toda la región de América Latina. Muchas figuras, incluso del progresismo, se han distanciado de Nicaragua por estas acciones. Y ahora, en esta semana, lanza esta directiva de ya no habrá elecciones en Nicaragua. Es el fin de las elecciones en Nicaragua. Aunque bueno, después el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que sí habrá elecciones, pero bajo una normativa electoral sin injerencias extranjeras. Remarco eso. Y es como, ok, me deja más tranquilo, ponele. Raro. Pero raro. si vamos al caso, en Nicaragua es como muy particular la forma. Igual, los igual resultados electorales. me acabo de acordar que es una frase que también dijo Trump hace unos meses. O Sí. sea, dijo que tal vez en Estados Unidos ya no va a haber elecciones, así que no hay problema. Es como un comentario que tiró al paso en un momento. Sí. Bueno, no, y hablando de Trump, pasando a Estados Unidos, y que me acabo de acordar de la noticia porque A ver. la vi esta semana. Trump anunció su candidatura para dentro de 2 años, para presidente. Pero no está Bueno, imposibilitado de hacer eso. Repito, anunció su candidatura para presidente en 2 años. y con una gorra que decía Trump 2028. 2028, sí, claro. El tipo no está inhabilitado constitucionalmente para postularse a un tercer mandato. Se supone que sí. Pero bueno, es Trump. Además está este de Rubio, que es como su mano derecha, que está queriendo todo el tiempo. Marco Rubio. Sí, porque el narco Rubio. Tiene de rubio lo que yo tengo de rubio, digamos. Sí, el apellido de Rubio. Sí. Sí, que está todo el tiempo ahí como diciendo, bueno, Sí, yo quiero ser candidato. Me causa mucha gracia porque todos los hijos de cubanos que lo Sí. rodean son hijos de cubanos que se vinieron durante la época de Batista. Sí. Ni siquiera, que ver. no, porque me fui escapando del comunismo. No, flaco, no era el comunismo. Era el Sí. títere yankee del que se escapó tu familia, Sí. no era el comunista. Y si no, otro posible candidato era J.D. Vance, el vicepresidente vice. actual. Sí. Pero entre ellos dos hay como una suerte de pica, ¿no? No se ponen de acuerdo en ciertas cuestiones. Sí, J.D. Vance es básicamente Peter Thiel. Es Sí. literalmente es un empleado de Peter Thiel. Así que bueno, está complicado eso. Pero sí, no, tenía esa noticia porque en realidad me acuerdo que lo vi esta semana. Si quieren pasamos para el conflicto que no termina nunca más y que Estados Unidos gana cada 2 minutos y Sí, pierde sí. cada 2 minutos y después... Anoche habíamos dicho eso, ¿no? Como que Donald Trump seguramente debe tener, como viste, los archivos de la universidad, que dice siempre, este es el final de la guerra, final definitivo para imprimir. _, 01... Como que siempre dice que la guerra terminó, pero no termina nunca. No, aparte dice que ya ganaron y bueno, y la noticia de la semana era que a Estados Unidos se le estaban terminando las bombas, o sea, que los interceptores, los Patriots se les estaban terminando y eso es, eso es tremendo. Eso es muy grave. Esto, o sea, nosotros lo que dijimos acá antes era que si Irán lograba aguantar el ataque yanqui, el ataque israelí, era ganancia para Irán. Era Pero- victoria simplemente. Era para- victoria simplemente. Pero están logrando que se le termine la munición. Es una locura. Sí, no están ni siquiera pudiendo ahora proyectar, digamos, poder sobre Irán. No. Directamente es como... el otro día vi que alguien decía... bueno, no cabe duda que Estados Unidos perdió.
El problema es que no puede decir que perdió. Y el problema que va a tener es que mientras más tarde en admitir que perdió la guerra, Sí. porque tuvo un tiempo, como un tiempo límite en el que Estados Unidos podría haberse bajado y podrían haber hecho, bueno, ya está. Hicimos, respondimos, ya está, nos vamos. Ya están hasta la cintura, ¿viste? Y no se puede salir fácil. Sí, de lo acá. que les pasó es que ellos quisieron hacer también un poco jodiéndolo a los rusos, donde dijeron, bueno, vamos a hacer esta operación especial que se va a llamar Epic Fury, que lo vamos a hacer en 48 horas, donde vamos a eliminar a los líderes de este país y vamos a cambiar el gobierno por uno que nos responda a nosotros y Sí, vamos pero- a controlar el petróleo pero las 48 horas se le están terminando. de este país. Y agarraron, hicieron eso y mataron un par de dirigentes y después dijeron que iban a controlar ellos, que ellos controlaban Irán. Sí, Y- sí. Y que ganaron. Y que ganaron. Sí, sí. Y quisieron mantener ese relato de ahí en adelante porque Que se quedaron. era un poco también para joderle a los rusos. Diciendo, mirá, ustedes están en Rusia, están en Ucrania hace ya 4 años. Claro, no, y mientras tanto les fue peor incluso que a los rusos. Porque no, Por no lo lo menos están- los rusos se sostienen de alguna Claro, no lo, forma. pueden, sí. no lo pueden sostener. Igual Rusia está complicado económicamente, pero la realidad es que está hace mucho más tiempo. Y sí, y mantiene otro prospecto y está logrando victorias militares. Sí. Obviamente también los rusos le pasó lo mismo. Quisieron tirar al gobierno de Ucrania en 2 días, no les salió, tuvieron que tirarse para atrás y plantear otra estrategia. Pero tuvieron más orgullo en admitir sus errores y No, claro, no. cambiar la estrategia. Claro, pero plantearon otra estrategia y fueron por otro lugar. Los Yankees vienen queriendo hacer lo mismo ya por la 15ª vez y es como, flaco, ya está, ya no te va a salir. Aparte, digo, todas las maquinarias y toda la fábrica que tiene Irán las tienen adentro de la montaña. Sí. Es granito, amigo, no lo vas a poder bajar. Ni los misiles antibúnkeres pueden penetrar el granito. Y si la podés bajar, después tenés que ir a atacar China porque quien suministra después, si no es China. Claro, bueno, la noticia también esta semana fue que China estaba enviando misiles para apoyo a Irán. Y particularmente estaba mandando unidades de Antiaéreos, ¿no? antiaéreos, pero personales, para que sean transportados por Por- milicia. O sea, Claro, lo que tiene Irán es que lo que se veía es que lo que usan muchas veces son chatas, incluso, Sí. que ponen los antiaéreos en la parte de atrás de la chata y vos ves lo que cuesta toda la maquinaria que mandan los yankees y ves la diferencia y decís, flaco, una chata en comparación con ese pedazo de tanque. son sistemas autónomos que se manejan por traqueo de calor, no Sí. necesitan radares. O sea, los misiles mismos tienen Sí. todo ese sistema. de Entonces carga. ese es el chiste, que no necesitas radares, bueno, rompeme todos los radares que quieras, yo ya no los uso. Claro. Entonces tienen sistemas autónomos que no importa cuántos radares tires, cuántas chatas explotes, van a seguir funcionando. No, aparte de las chatas salen 2 mangos en comparación con los tanques que tienen que usar ellos para lanzar los antiaéreos. Y los drones estos que ellos usan, ahora no me sale el nombre, pero son carísimos. Los Shahed. Y no, esos son los de los iraníes. Creo que no, creo que es al revés. Ah. O sea, es el modelo tipo Shahed Ajá. y los iraníes tienen una versión parecida, pero que es mucho más barata. Ujú. Que sale, no sé, como $5.000. Es una cosa que. Claro. Sí, irrisoria para los claro. costos militares. Y lo otro que estuvo pasando esta semana es que apareció un nuevo jugador, digamos. Sí, que estaba ahí latente, pero. Sí, los hutíes entraron al chat, digamos. Sí, sí. Y A me ver. olvidé el nombre. Del canal. Sí, el estrecho. El estrecho. Claro, porque pensemos en. A ver. Pensemos en lo que es el Golfo. Y tenés de un lado el estrecho de Hormuz, que enfrente está Irán y demás. Y si uno se va para el otro lado, del lado de África, por el Nilo. Yo tengo Bat al-Mandab. Sí, es el estrecho de Bab al-Mandeb. En el Mar Rojo, entre el Mar Rojo y el. Sí, que une que sería el Golfo Adén, árabe con sí. el Golfo de Adán. Adén, sí. de Adén. Sí, sí. O sea, es como antes. O sea, por decirlo de una manera, es más a la izquierda de lo que está el estrecho de Hormuz. Pero bueno, es el lugar que tienen más acceso los hutíes. Y pararon 6 embarcaciones que estaban llevando petróleo por ahí. Sí, decían que valía un poco como el 50% de las exportaciones de Arabia Saudita. Es un montón de plata Sí. eso. Lo que queremos decir un poco acá es
no se ve para nada bien para Estados Unidos toda esta situación. Va a seguir empeorando porque están cada vez con menos recursos, están complicados con el petróleo y están jodiendo a todo el mundo. Entonces en algún momento, flaco, te la van a poner. O sea, van a venir y te van a pegar un boleo en el orto. Pero bueno, sí, bueno. No, iba a decir que también hubo novedades respecto a la Franja de Gaza. ¿A qué específica? Ah, sí, claro. Sí, que el grupo Hamas, de hecho, confirmó un acuerdo para desarme, pero bueno, también condicionó la postura de que Israel no está cumpliendo con las exigencias de desocupar la línea de Gaza. Claro. Y en ese sentido también acepta de alguna forma el plan de Trump, pero al mismo tiempo le dice, cumplime las condiciones. Si no, no te cumplimos nosotros. Si claro, no te cumplimos. Bueno, lo interesante es que frente a la situación de Irán, Hamas y Gaza y los palestinos tienen tienen mucha más chance de sentirse malentonados porque dicen, che, mira, sí se les puede ganar. O sea, se les está ganando. Y que lo que le va a pasar a los israelíes es que si Estados Unidos se tiene que retirar, van a estar en bolas. Sí. O sea, porque ese es el chiste. O sea, si los yankees dejan de brindarle armas, que es lo que está sugiriendo la población estadounidense, en su gran mayoría ellos no quieren que se siga gastando plata en armas para Israel. Bueno, nada, están jodidos porque ya se enemistaron con todo lo que tiene alrededor. y son una población re chica. O sea, Sí, es una cuestión solamente de números. O sea, No tiene ningún aliado, básicamente. Todos No, lo odian. Por ahí los países árabes responden por... los del Golfo, pero porque no son países realmente, son Sí. títeres yanquis como lo fueran otros, pero Arabia Saudita, por ejemplo, entra... Sí, sí, Qatar, claro. Qatar, Emiratos, sí. digamos, todos esos países, Jordania, que Jordania estuvieron bombardeando esta semana. Regímenes que se subordinaron o tuvieron como ese acercamiento con Washington a la hora de hacer sus negocios Sí, claro. a través de ese financiamiento. Sí, y lo que hacen más o menos, o sea, la tarea que tienen ellos es de mantener al margen a sus poblaciones, porque las poblaciones claramente están más la mayoría son shia, o sea, son musulmanes shia y nada, no estaban muy contentos con que hayan matado a... Sí, a la Yotala. Claro, y la realidad es que hubo algunos intentos de grandes movilizaciones y demás, pero ellos, Claro. su tarea es ser autoritarios, parar las movilizaciones y mantener al margen a las poblaciones, porque... Sí. Que el petróleo siga corriendo. No, ¿no? que el petróleo sí, no, eso no se pregunta, eso tiene que... No, por eso, su Yo- rol es que el petróleo siga corriendo. Sí, claro. Tengo una noticia más que quería comentar, Bien. que es con respecto a la crisis migratoria que se está estableciendo entre la frontera de Marruecos con España, en el caso de Ceuta. Sí, está viendo toda una campaña hiper racista, Sí. hiper xenófoba de españoles, la vi, la esquivé, Sí, pero la vi. pero bueno, no quería dejar pasar para comentar un poquito de esto, en ese sentido también, viendo como muchos discursos de odio han estado estableciéndose en base a justamente, ¿no? El odio hacia al migrante, hacia el otro. Sí. Y más también teniendo en cuenta que en este país incluso se está empezando a utilizar esa retórica anti-migración y Sí. xenofobia Ujú. dentro del discurso, pero también quería traer este tema bajo la mesa porque justamente se habla de una crisis sin precedente. En este caso son 50.000 personas, mayoría de ellos jóvenes y adolescentes marroquíes, que ingresaron a nado, bordearon la frontera del Tarajal con la ciudad norteafricana española de Ceuta. Ceuta, recordemos, es una ciudad que es como un enclave dentro de África, Sí, junto como- con Melilla, Claro. que existe en España y de hecho tiene la soberanía internacional, de hecho, desde incluso antes de que España llegara a América. Claro. O sea, a ese nivel estamos hablando. Ujú. Y ha seguido manteniendo esa soberanía. Incluso Trump en un momento dijo, che, le vamos a devolver la soberanía a Ceuta y Melilla para que dejen de ser colonias españolas. Y es como, taco, no son colonias españolas, son ciudades con su propia administración y su propia dependencia. Son como son territorios españoles como tal. Sí, claro. Y en ese sentido, no había una suerte de preparación, ¿no? Ante esa avalancha de
de migrantes, pero el presidente Pedro Sánchez viajó de urgencia a la ciudad autónoma para tildar lo sucedido como de un ataque, una violación a la integridad territorial. Pero al mismo tiempo también estableció una suerte de pileta de la retórica para confrontar directamente con Rabat. Rabat, ¿cómo se dice? El líder de Marruecos. Sí. Donde pretendió también atribuir esa avalancha a una suerte de ataque La campaña directo claro. de parte de Marruecos ante esta Un situación. ataque, o sea, Como- o sea, la retórica xenófoba es asquerosa. O sea, Sí. mandarte gente es un ataque. Sí. O sea, gente que está queriendo irse del país. No, o sea, es muy o sea, es muy pobre por donde lo mires. Ya está repitiendo más o menos el mismo discurso Es Trump, de básicamente. Vox. Sí, Vox o Trump, sí, es Sí. eso. Pero también pensar como esa interpretación interesada, ¿no? Por parte del tribunal español. Ujú. A su vez también esto ha repercutido dentro de la UE, porque ya Meloni dijo, che, no quiero tener migrantes, así que voy a restringir la circulación entre Italia y España. Algo que también, de hecho, generó represalias contra Pedro Sánchez. Claro. Y en ese sentido, bueno, también el Congreso de Diputados español aprobó también una ley que otorga nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración de la antigua colonia y sus descendientes. Ujú. En este caso también abriendo una suerte de debate histórico en el Sahara Occidental, que también está en disputa con Marruecos, esa área de la soberanía. Sí, claro. Lo cierto es que, bueno, el haber ganado el Mundial de Fútbol no ha tapado todas las tensiones en España, ni mucho menos, la verdad que está No. bastante convulsionada. Sí, sí, complicado. Y tampoco también está revelando también lo peor que tiene la extrema derecha ante la fragilidad de esa cohesión comunitaria. En este caso no hay un sentido de solidaridad con los migrantes, no los quieren cerca básicamente, y se ve bajo esta retórica dentro de la oposición española. Sí. Y lo cierto es que seguramente Pedro Sánchez y el partido del PSOE van a tener muy difícil la elección en los próximos años. Comicios, sí. Va a estar difícil. Bien, yo lo último que tenía, no sé si nos quedaba algo más. No, vamos por eso. No, creo que Pero- vamos por eso. Pero bueno, es una breve historia, un poco continúo lo que había dicho la vez anterior. Pero bueno, la cosa es así, vamos por lo primero. China anunció que van a empezar a fabricar chips. Está bien, China ya fabricaba chips, pero tenía una fábrica sola de chips, no me acuerdo en la sigla del nombre, pero es una fábrica que tiene creo que el 5% de todos los chips del mundo hace. Además de 14 nanómetros, ¿no? Eran, no. Sí, claro, son chips que son muy grandes para lo que hoy en día se hace. Y esta semana lo que anunciaron es que van a empezar a hacer fábricas con muchas S. Y cuando China dice vamos a empezar a fabricar, espera Mucho en volumen de producción. muchas fábricas en muchos lugares. Bueno, Y muchos puntos de venta en todo Sí. el mundo. no, sí, eso eventualmente pasa después. Pero Sí. el chiste es de la tecnología de UW, que es o sea, de ultra, ¿cómo se llama? Ultra fina, digamos, litografía. Sí, tallado en láser. Sí, la litografía ultra fina que permite, o sea, no sería la última generación de la litografía, que es el grabado en los chips, sino que sería como el paso anterior. ¿Qué pasó? En 3 días seguidos cayó la bolsa asiática, se desplomó mal. El primer día Samsung quedó 17% abajo. Y las más grandes empresas relacionadas con inteligencia artificial y con chips y memorias, todas en rojo. En realidad ya es en azul, porque azul es para abajo por frío y calores. Rojo es arriba, azul es abajo. Pero digamos que no les bajaron tanto las acciones que ahora es un punto... No, claro, lo que pasó es que cuando baja mucho el mercado, lo que pasa es que se pone como un freno de mano y se frena el comercio durante ese día y dice, bueno, seguimos mañana y vemos qué onda. Pasó eso 3 veces seguidas.
Y se había calmado hoy, estaba dentro de todo, estuvo dentro de todo calmo. Hay que aclarar, digo, que estamos teniendo una escasez de chips en el mundo. Claro, hay una escasez, hay una escasez de chips y frente a la postura esta de China, che, vamos a hacer chips, ya todo el mundo empezó a especular de que iban a hacer, de que básicamente les van a pasar el trapo por arriba, porque los chinos cuando producen mucho más que los demás. Y van a acaparar el mercado. Claro, porque ahora toda la línea de producción está en China, porque China antes tenía algunas partes, digo, te hacían, no sé, el chasis de la máquina, te hacían algunas cosas. Importaban cierta mano de obra. Claro, hoy en día pueden literalmente en una ciudad tener todas las fábricas juntas y hacer una línea de producción completa de una máquina. La cadena de producción ya está abastecida. La cierran y te pueden entregar la máquina completa sin ningún tipo de transporte, porque prácticamente es cruzar una calle y vas a la otra fábrica. Parece una tontería, ¿no? Sí, sí. Pero en Shenzhen pasa eso. Otra cosa para aclarar, que más del 50% más del 50% de lo que se extrae o de los yacimientos de materias raras, Que son las que sirven para hacer todos estos chips, están en China. sí. 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 Se dice materias raras porque abarcan muchos tipos Sí, de material. tierras raras. Sí. Lo que sí anunciaron, que me estaba olvidando de eso, es que sí van a limitar la exportación de tierras raras chinas hacia otros lugares, por eso también esta reacción de los mercados. Básicamente complicadísimo para Samsung y para SK Hynix y para varias de las empresas coreanas particularmente y japonesas que estuvieron pasando la maleta. ¿Sabías dónde hay también tierras raras? ¿Dónde? Es decir, acá. En Ucrania. Ah, en Ucrania. Sí. En el sur de Ucrania, justo. Oh, qué raro, ¿por qué? Claro. ¿Por qué será que atacaron justo ahí? Pero bueno. O en Groenlandia también. Sí. Sobre el mercado tenía esto. Y nota al costado. En Estados Unidos este año tuvo. Junio. Tuvo el mercado. Estuvo para arriba 1,5%, que es muy bajo para Estados Unidos. Y tuvieron una devaluación del 3,7%. ¿En cuánto tiempo? En un mes. En un mes. En un mes. Pero para los yankees es pandemonium. Sí, o sea, pero para nosotros es. Donde no superan devaluaciones de 1%. Claro, no superan, Uf. pero nunca. Sí, o sí. sea, siempre es 0, algo la Sí, devaluación. sí, sí. Así que nada, Claro. está divertido. Principiantes. Está- Bueno, Está complicada la cuestión Sí. de los mercados. ¿les parece si vamos a un temita y ahora volvemos? Dale, queremos